Entonces ahora sí, ya vamos a iniciar, ¿sí? Entonces, como les dije, arrancamos el curso oficial. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que arrancar, como siempre digo, por nuestras bases, ¿sí? ¿Cuáles son nuestras bases y qué es lo que yo considero más importante? ¿Sí? Lo primero que considero más importante es que cada persona, ¿sí? Cada uno de nosotros, tengamos ya definido nuestra gestión de riesgos, ¿sí? La mayoría de las personas es un tema que tocan al final, ¿sí? Pero yo lo voy a tocar al principio. ¿Por qué? Porque ya alguno capaz de ustedes puede, sí, o yo creo que hay bastantes de acá que operan, sí, y capaz no tienen esto o lo ven como que no dicen que no es importante, pero es la parte más importante. ¿Sí? Grábense esto, el plan de trading y la gestión es lo más importante para tener la rentabilidad, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la tarea? Sí, vamos a hacer, les voy a pasar mi plan de trading, se los voy a pasar específicamente, y la idea es que ustedes, en base a lo que yo les paso, puedan hacer uno ustedes mismos, ¿sí? ¿Pueden copiar el mío? Sí lo pueden copiar, ¿sí? Entonces, mi plan de trading o gestión de riesgo, como le quieran llamar ustedes, tiene varios puntos que nosotros tenemos que cumplir, ¿sí? ¿Cómo es que se hace un plan de trading? Fácil. Son preguntas, ¿sí? Que les voy a hacer y ustedes se tienen que autocontestar, ¿sí? Entonces, yo considero que para hacer un plan de trading tenemos que tener unas preguntas de cierta manera ya específicas y basadas, ¿sí? La primera y la más importante, ¿sí? Es ¿por qué hacemos trading? ¿Sí? Yo creo que la mayoría de acá nos tenemos que preguntar ¿por qué hacemos esto? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿alguno se anima a contestar ahí en el chat por qué lo hace? ¿Sí? ¿Por qué hace trading? Yo, por ejemplo, hago trading porque... Y ahí me meten sus respuestas, ¿sí? Doy mi ejemplo. ¿Por qué hacemos trading? Porque me apasiona el análisis técnico. ¿Sí? El que no sabe, yo a la vez estoy estudiando licenciatura en finanzas. ¿Sí? Entonces, de cierta manera, me gusta mucho el análisis técnico. ¿Sí? Entonces, ¿por qué hacen trading? Cada uno ahí se tiene que contestar, cada uno debe tener capaz un objetivo totalmente diferente. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la siguiente pregunta? ¿Sí? Que ustedes se tienen que responder. ¿Sí? Fácil. ¿Cuál es su meta en el trading? ¿Sí? ¿Cuál es su meta acá? Yo, por ejemplo, acá, mi primera meta, ¿sí? O mi primer objetivo, acá era, de cierta manera, creo que con la que aspiramos la mayoría, ¿sí? ¿Qué es? Ser rentables, ¿sí? Entonces, yo creo que esa meta puede ir bien para los que están en ese proceso, ¿sí? Que a veces se puede poner un proceso un poco largo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es? Fácil, ¿sí? ¿Cuál es mi meta? Mi meta hoy en misma es que me permita tener tiempo. ¿Sí? Tener tiempo en la vida, ¿no? Entonces, ¿qué me da el trading? Tiempo. ¿Sí? Que creo que es lo más valioso que las personas tenemos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es su meta? Tener tiempo libre. Voy a ponerlo así. ¿Sí? Entonces, yo esta me la contesto bien. ¿Sí? ¿Cuál es mi objetivo? Tratar de tener la mayor cantidad de tiempo disponible, ¿sí? Sin tener que estar pensando en a veces muchas cosas. Y ahora ya vamos un poquitito más a entrar ya en la parte de gestión de riesgo específicamente. Sí, entonces, siguiente pregunta, ¿cuál es tu meta mensual? ¿Sí? ¿Cuánto es lo que vos querés generar mensualmente? ¿Sí? Y así como es mensualmente, se tienen que hacer la repregunta, ¿sí? ¿De cuánto quiero generar semanalmente? ¿Sí? Y esto es fundamental, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces es lo que yo trato de explicar. Yo a veces con una sola entrada, ¿sí? Prácticamente hago toda mi semana o a veces hago casi todo mi mes con una sola entrada, ¿sí? Entonces, si a veces no me ven operar tanto, ¿sí? O me dicen, profe, ¿por qué no? Es porque yo ya básicamente cumplí mi plan de trading. Cuando cumplo mi plan de trading, dejo de analizar o ver el mercado, ¿sí? Capaz lo analizo, veo, ¿sí? Para ustedes. Entonces, de cierta manera, me genera. Entonces, ¿cuál es? Acá, esto es importante que no lo miran, por favor, no lo midan con pips, ¿sí? El trading lo tenemos que medir en base, ¿sí? A porcentajes, ¿sí? Entonces, ¿cuál es mi meta mensual que yo quiero ganar? ¿Sí? Yo quiero ganar aproximadamente, ¿sí? Esto es en base mío, de un 15 a un 20%
mensual. ¿Sí? ¿Es fácil? No. ¿Sí? Pero ¿cómo lo podemos hacer? Teniendo una buena gestión y siendo bien disciplinados. ¿Sí? Entonces, esto es lo que yo quiero ganar mensualmente o es mi objetivo, ¿sí? Mi meta, digo, yo quiero ganar esto. ¿Sí? Entonces, mi objetivo es llegar a este capital, ¿sí? Del 15 al 20% mensual. Y entonces, si yo quiero ganar eso mensual, ¿sí? Lo tengo que dividir cuánto quiero hacer semanalmente. Entonces, semanalmente, yo tengo que hacer entre un 3 a un 5%. Nosotros lo vemos así, a veces es bastante sencillo, ¿sí? Hacer esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque con 1 a 3 ya tenemos prácticamente la semana hecha, ¿sí? Entonces, cuando nosotros logremos, ¿sí? Ustedes, mejor dicho, logran un 1 a 3, un 1 a 5 en la semana, ya está, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa a veces? Que nosotros, nuestra cuenta no es tan grande, ¿sí? Y lo que ganamos capaz es muy poco, ¿sí? Pero no nos estamos siendo conscientes de que estamos ganando un 3 a un 5% semanal, ¿sí? Es un montón. Y no te digo si llegamos al mensual, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque después cuando nosotros, yo creo que la mayoría de acá va a llegar a su cuenta fondeada, ¿sí? Cuando ustedes hagan esto, básicamente, cuando hagan un 5%, en una cuenta de 100.000 van a tener $5.000. ¿Sí? Entonces, siempre fíjense en porcentajes, ¿sí? No importa la capital que ustedes tienen en su cuenta, ¿sí? Sencillo. Después, pregunta importante, ¿sí? ¿Qué mercado voy a operar? Y esto que traten de, si lo toman nota, ¿no? Después lo voy a subir, de hacerlo como en una hoja y péguenlo en la pared enfrente de su computadora, ordenador, teléfono, donde ustedes analicen. ¿Sí? Y ahí después les voy a decir el por qué. Entonces, ¿qué mercado voy a operar? Voy a operar Forex, voy a operar sintéticos, voy a operar cripto, voy a operar índices. ¿Sí? Yo por lo general, básicamente, mi principal fuente de ingreso es Forex. ¿Por qué? Porque está la cuenta fondeada. Y el segundo sería índices sintéticos. ¿Sí? Entonces, ya en base acá, ya tenemos qué mercado voy a operar yo. Lo estoy haciendo en base mía. ¿Sí? ¿Qué mercado voy a operar? Forex e índices sintéticos, ¿sí? Que son los mercados que por lo general me gustan operar a mí, ¿sí? Yo no opero acciones, índices estoy aprendiendo todavía, entonces voy de a poco, ¿sí? Siguiente pregunta, que es acá es donde la mayoría falla capaz. ¿Qué temporalidad voy a operar? O voy a utilizar, ¿sí? ¿A partir de qué temporalidad voy a empezar a analizar el mercado? ¿Sí? Estas son como reglas que ustedes tienen que ir siguiendo, ¿sí? Y esto lo va a llevar a tomar buenas decisiones y en caso buenas entradas, ¿sí? Les paso otra vez en ejemplo mío, ¿sí? ¿Cómo es que yo opero? Yo arranco viendo la estructura, ¿sí? En una temporalidad de H1 en macro, ¿sí? H1 para ver el macro, ¿sí? Para saber qué tendencia estamos. Entonces, H1 yo veo macro. Después ya empiezo y paso directamente a M15, que es donde veo la subtendencia, le podríamos llegar a decir, ¿sí? O busco, mejor dicho, la zona probable donde yo pueda entrar, y ya después bajo a M5, M3 y M1, ¿sí? ¿Y qué es lo que hago en esta zona? ¿Sí? Que para mí son las zonas más sensibles y las más importantes. Acá es donde yo defino precisamente mi punto de entrada, ¿sí? En estas temporalidades, yo lo que defino es mis puntos de entrada, ¿sí? Entonces, una vez que yo tengo todo esto bien definido, yo ya sé que cuando voy a operar, que tengo que ver estas temporalidades nada más, ¿sí? Después no tengo que estar subiendo, bajando, ¿sí? Entonces, son reglas que nosotros tenemos que ir siguiendo como si fuese una ley, ¿sí? Esta ley la voy a cumplir y la voy a seguir correctamente a la perfección. Bien, siguiente, ¿sí? Que yo creo que acá a veces es donde pasan los mayores problemas, ¿sí? Que nos desesperamos. ¿Cuándo voy a tomar mi entrada? ¿Sí? Por ejemplo, esta pregunta siempre se la tienen que hacer. ¿Sí? ¿Cuándo voy a tomar mi entrada? ¿Sí? ¿Cuándo qué?
les paso siempre lo mío, ¿sí? Cuando yo tomo mi entrada, ¿sí? Que es básicamente lo que yo les paso. Primero, tengo rompimiento, ya sea alcista o bajista, rompimiento de estructura. Y ahí es donde empezamos a sumar las confluencias. Puedo tener un order block, ¿sí? Tengo que tener confluencia con Fibonacci. Tiene que haber un imbalance. Y tiene que haber liquidez previa. ¿Sí? Entonces yo, antes de tomar una entrada, tengo que tener todas estas confluencias. Si yo no tengo alguna de estas, directamente no tomo la entrada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi plan y mi gestión dice que si no cumplo con esto, probablemente mi trade sea menos probable de que se cumpla. ¿Sí? Entonces, importantísimo esta parte de acá. ¿Sí? Respétenlo, gente. Háganme caso. Fíjense muchísimo. ¿Sí? Que tengan todas las confluencias. Y si capaz un día no hay entradas, no hay entrada. ¿Sí? No nos tenemos que desesperar porque en un día no tengamos una entrada o en una semana. Puede pasar. ¿Sí? Nosotros tenemos que ser lo más preciso posible al momento de operar, ¿sí? O es lo que yo trato de hacer, ¿sí? Trato de buscar precisión, ¿sí? Y acá, ¿cuál va a ser mi stop loss? ¿Sí? Esto ya tiene que estar definido, ¿eh? ¿Sí? ¿Cuál va a ser mi stop loss en la entrada? ¿Sí? Por ejemplo, si yo ya sé que opero H1, M15 y M5, yo ya sé que mi stop loss en un euro dólar en ZD y un AUD USD voy a tener de 4, ¿sí? Por ejemplo, mínimo 4 pips a 8 pips. ¿Sí? Eso es cuando yo opero los siguientes. EUR USD, AUD USD o NZD USD. ¿Sí? Que son por lo general los que menos mueven. Acá ya les dejo otra vez en base a lo mío. Después cada uno se tiene que fijar. Las libras tenemos que tener un poquito más de stop loss. Los JPI también. ¿Por qué? Porque mueven un poquito más de pips. Entonces le tenemos que dar un poquitito más de stop loss. ¿Sí? Lo siguiente es cuál va a ser mi stop, cuál va a ser mi take profit. Sí, que esto a veces capaz es muy relativo. Profit. Y acá es donde viene lo que va a variar, ¿sí? Y va a depender acá ya de cada persona y de cada psicología y cómo sean ustedes, ¿sí? Si recién estamos arrancando, lo que yo recomiendo es cerrar la operativa, ¿sí? Cuando vayamos un 1 a 5, ¿sí? Que ya hicimos el 5% en la semana, ¿sí? 1 a 5, operación, ¿sí? Entonces ya cuando nosotros tenemos un 1 a 5, ya directamente podemos cerrar la operación, cumplimos nuestra meta semanal, ¿sí? Que lo importante es siempre cumplir nuestra meta, ¿sí? Esto sería cómo vamos a llegar a nuestra meta, ¿sí? Entonces, de acá bajamos un poquitito más y viene el punto más importante, ¿sí? Y el que más, y a mí a veces también cuando yo estaba arrancando me costaba muchísimo mantener, ¿sí? Porque era bastante indisciplinado. ¿Cuánto porcentaje voy a arriesgar de mi cuenta? ¿Sí? Y acá es donde ya les digo yo que vienen los mayores problemas de las cuentas quemadas, que no se queman, que están al límite, ¿sí? Mi recomendación es, ¿sí? Tenemos que operar con el 0,5% de la cuenta, ¿sí? Para las personas que recién están arrancando, ¿sí? Después podemos pasar al 1%, ¿sí? Que es lo que yo utilizo, el 1% de mi cuenta en cada operación. Y si quieren arriesgar un poco más, lo máximo es 1.5, ¿sí? De la cuenta por entrada. Entonces, de cierta manera, y esto es bastante importante, es muy difícil de quemar una cuenta si nosotros seguimos esta estructura, ¿sí? Tenemos que hacer para quemar una cuenta 100 entradas mal, ¿sí? Para quemarla, ¿sí? Por ejemplo. ¿Y cómo nos vamos a ayudar o cómo vamos a saber cómo, ¿sí? Llegar a eso? Fácil. Venimos acá, ¿sí? Ahora les voy a dejar pegado el link. Y de cierta manera, esta va a ser nuestra calculadora, ¿sí? Para saber qué lotaje debo utilizar, ¿sí? Por ejemplo, estamos con el euro dólar, ¿no? Tenemos una cuenta de,
vamos a suponer que estamos fondeados, ¿sí? Una cuenta de 10.000, ¿sí? Que yo creo que la mayoría de acá va a llegar a tener una cuenta de 10.000, ¿sí? Tenemos un stop loss, estamos arriesgando el 1%, ¿sí? Tenemos un stop loss de 6 pips, le damos a calcular y automáticamente nos va a decir con qué lotaje tenemos que entrar, ¿sí? Entonces, de cierta manera acá no vamos a poder llegar a tener error, ¿sí? De perder, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya sabemos que vamos a perder el 1%, que son $100. ¿Queremos arriesgar la mitad? ¿Sí? ¿Queremos arriesgar el 0,5? Lo mismo, le damos a calcular y nos va a dar, ¿sí?, qué lotaje nosotros tenemos que utilizar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que les trato de pedir, ¿sí?, en lo posible? Que en la semana, ¿sí?, sin miedo, ustedes se animen a pasarlo, o me lo pueden pasar de manera individual, ¿sí? No tengo palabra, no tengo problema, perdón, voy a agregar a todos mientras ya el chat. Ahí está. O si tienen alguna duda, algo, está el grupo de chat, ¿sí? Que ahí se pueden ayudar siempre, ¿sí? Siempre van a tener ayuda de cualquiera de las personas, ¿sí? Entonces, de cierta manera, importante que ya para la próxima clase, ¿sí? Ahora seguimos con el otro tema, ¿no? Pero yo quería recalcar esto que lo considero muy importante y es un paso a la rentabilidad, es que todos tengan definido un plan de trading y su gestión, ¿sí? Y en lo posible, péguenselo en la pared, ¿sí?, de donde ustedes vayan a operar, así ven y dicen, no tengo esta confluencia, no tengo entrar, lo tengo escrito, ¿sí? Entonces ya de cierta manera tenemos definido cómo vamos a operar, ¿sí? Entonces, supongamos que nosotros no tengamos una cuenta con capital, ¿sí? Que no tengamos dinero real para poder operar, que puede pasar, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo, pero en una cuenta demo, ¿sí? Es lo mismo, ¿sí? La psicología va a funcionar, el plan tiene que funcionar en una cuenta real como en una cuenta demo, ¿sí? Entonces, de cierta manera, si no hay cuenta real, la hacemos en una cuenta demo, no pasa nada, pero siempre cumpliendo con esto, ¿sí? Exacto. Estoy aprendiendo. Bien, ¿sí? Entonces, si alguno capaz dice, miren chicos, ya hice mi plan de trading, lo paso al grupo, mírenlo, está bien, falta algo, que me recomiendan, o me lo mandan a mí por privado y yo les voy a contestar, ¿sí? Capaz a veces tardo, pero a veces me llegan muchísimos mensajes, ¿sí? Entonces, plan de trading ya estaríamos, ¿sí? Les va a quedar en la clase igualmente, entonces queda plan de trading, ¿sí? ¿Alguna duda, algo sobre el plan de trading? Aprovechen ahora, ¿sí? Que aprovechen que lo estoy grabando y después si lo quieren ver, capaz. Es que les voy a dar un consejo y algunos ya lo saben. Si yo quieren que les conteste rápido un mensaje, lo que tienen que hacer es mandarme, no un mensaje, mandarme 30 mensajes seguidos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí me llega notificación, notificación, notificación y sé que es un mensaje importante. ¿Sí? Entonces, de esa manera, yo les voy a contestar rapidísimo, se los aseguro. ¿Se pueden agregar accionarios en ciertas circunstancias? Sí, se puede. Para índices sintéticos, sí, existe la calculadora, me olvidé avisar, que es esta de acá. Calculadora PIP se llama. ¿Sí? Pero quédense tranquilos que cuando suba el video, le subo todo correctamente. ¿Sí? Le subo con los links y todo y directamente está. ¿Sí? Para índices sintéticos también existe. ¿Sí? Que es buenísimo que esté la calculadora y nosotros no tengamos que estar calculando cuánto, ¿sí?, stop loss o qué lotaje vamos a tener que utilizar. ¿Sí? Es una herramienta sensacional. ¿Sí? Entonces, plan de trading lo voy a concluir. Sí, tenemos que, como digo, ¿sí? Nosotros vamos a arrancar desde la parte básica, ¿sí? De lo más básico, ya la próxima clase ya vamos a avanzar un poco más difícil, ¿sí? Pero yo quiero tener bases fuertes, ¿sí? Necesito tener las bases fuertes, ¿sí? Que es lo fundamental. Entonces, con unas muy buenas bases vamos a poder ir creciendo y utilizar bien todas las herramientas que yo utilizo, ¿sí? Que Fibonacci para mí es una de las herramientas más importantes, entonces Fibonacci tenemos que aprender a utilizarlo correctamente, ¿sí? Entonces, siguiente tema, ¿sí? Vamos a ver dos temas por clase, ¿sí? Que yo considero importante y es para arrancar, es claramente tipos de tendencia, ¿sí? Que es lo básico y lo más importante en mi tipo de análisis,
¿sí? Tipos de tendencia. Sí, acá yo creo que ya capaz la mayoría sabemos que tenemos 3 tipos de tendencia. Entonces hacemos así. Y vamos a decirlas. A ver, ¿alguno se anima a decirlas ahí en el chat? Son 3. Ah, y quédense que después voy a sortear $5, acá en el chat. Acá en el conso termino esto y sorteamos los $5 acá. Bien, ahí está. Muy bien, Diego. Sí, Jorge, muy bien. Tenemos alcista, bajista y rango. ¿Sí? Entonces, bien. Ya sabemos las bases. ¿Sí? Lo importante lo sabemos. Alcista, bien. Bien contestando, bien. Alcista. Consolidación, está bien. ¿Sí? Por lo general, a veces la misma palabra, ¿sí? Es la misma palabra, pero le cambian el nombre, ¿sí? Para hacerlo un poco más complicado. Yo lo que hago es simplifico todo. ¿Sí? Yo le digo alcista, bajista y en rango. ¿Sí? No está mal que digan consolidación, ¿sí? Pero a veces yo lo que trato de unir es todos los conceptos. ¿Sí? ¿Y qué me lleva a decir todos los conceptos? Que lo más fácil para mí era en ese momento era recordar el rango. ¿Sí? Entonces tenemos esta. ¿Sí? ¿Cómo reconocemos una estructura alcista? Muy fácil. ¿Sí? Y acá viene el secreto. En mi plan de trading, ¿qué decía? ¿Sí? ¿Dónde yo veía mi estructura? ¿En qué temporalidad? A ver. ¿En qué temporalidad yo veía mi estructura macro? ¿Sí? ¿En qué temporalidad arrancaba? H1. Bien, entonces, mi estructura, ¿en qué la tengo que ver? Vamos a ponerlo acá también en H1. ¿Sí? Para que se vaya entendiendo. Entonces, ¿cómo arrancaba yo? H1. Bien, entonces, ¿qué es lo primero que hago? Veo la estructura en H1. ¿Qué es lo que yo tengo que encontrar en H1? Para encontrar una tendencia alcista que tenemos que tener sencillo, ¿sí? Altos cada vez más altos, ¿sí? Y bajos cada vez más bajos, ¿sí? Esto, si lo vemos así, decimos, es muy difícil encontrar esto mismo en el precio, ¿sí? Que sea así de sencillo, ¿sí? Pero como yo siempre digo, hoy tenemos que fortalecer nuestras bases. ¿Y nuestras bases qué es? Arrancar de cero, ¿sí? Yo dije, voy a arrancar de cero, pero lo quiero hacer lo más completo posible este curso, ¿sí? Entonces, tengo que arrancar bien de cero, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Sí? Para encontrar una tendencia alcista, voy a guardar esto ya en favorito, que tengo que tener alto más alto, y lo siguiente que tengo que tener es bajos más bajos. ¿Sí? Así de simple nosotros vamos a identificar una tendencia alcista, ¿sí? Ahora, una tendencia bajista que tenemos que tener todo lo contrario, ¿sí? Precio viene y viene en una estructura bajista que tenemos que tener acá todo lo contrario, ¿sí? Bajos más bajos y altos más altos. Altos más altos. No, altos más bajos. Ah, altos más bajos. Ahí está. ¿Sí? Y por último en rango, sí que esta la considero muy importante, saber identificar cuándo el precio está en rango, ¿sí? ¿Por qué? Porque el precio cuando está en rango es donde mayor existe la sacada de liquidez. ¿Y a qué me refiero con la sacada de liquidez? Es donde la mayoría de las personas nos toca stop loss, ¿sí? ¿Me sigue pasando? Sí, me sigue pasando todavía. ¿Sí? Entonces, cuando el precio está en rango, ¿sí? Por eso es importante verlo en una temporalidad de una hora. ¿Sí? Si el precio está en rango en H1, yo directamente recomiendo cambiar, ¿sí? O pasar de par, ¿sí? Porque el rango a veces se puede presentar de estas maneras, ¿sí? Así. Y esto sigue siendo un rango, ¿sí? Y estos movimientos, que ya lo vamos a ver en un futuro,
Estos movimientos se los voy a marcar con un circulito. Son movimientos que cumplen dos funciones. Primero, hacerles creer a las personas que esto se va a convertir en una tendencia bajista, ¿sí? Porque el precio viene haciendo bajos más bajos, ¿sí? Y la segunda función que cumple es sacar la cantidad de stop loss posible. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que operan, acá van a ver un soporte y van a buscar compras, ¿sí? Y los va a sacar en stop loss, ¿sí? Entonces, acá ya sacó un stop loss. Después esas personas van a decir, esto se convierte en una resistencia, van a meter ventas, los va a sacar en stop loss. ¿Sí? Entonces, cuando el precio está en rango, ¿por qué yo no lo opero? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la cantidad, ¿sí? O mejor dicho, es donde mayormente el mercado trata de sacarnos en stop loss. Trato, digo, porque yo creo que a la mayoría, ¿sí? Nos gustaría entrar en esas situaciones. ¿Sí? Entonces, yo rango, cuando veo rango, ¿sí? No operar. ¿Sí? Básicamente se basa en eso, no operar cuando el precio está en rango. A ver, voy a ir leyendo mientras. ¿Cómo? Ahí estaba, bien, buena pregunta. Sí, hay liquidez en ambas partes. En alcista sí me quedó al revés, ¿no? Ahora después lo modifico. Bien, entonces, una vez que nosotros tenemos todo esto, sabemos qué tenemos que operar, ¿sí? O qué es lo que yo les recomiendo operar. ¿Dónde está? Este de acá le pongo un pulgar abajo, yo le pongo un pulgar abajo porque no me gusta operarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es donde mayormente me va a tocar en stop loss, ¿sí? ¿Y cuál me gusta operar? Tendencia alcista, y me gusta operar la tendencia bajista. ¿Cuál es mi favorito y cómo funciona mejor? Me gusta más operar la tendencia bajista, ¿sí? ¿Qué es lo que recomiendo yo? Que operemos alcista y bajista, ¿sí? Mis mejores entradas en Forex son bajistas. Mis mejores entradas en índices sintéticos son alcistas, ¿sí? Esas son estadísticas que yo tengo, ¿sí? Por lo general siempre mis mayores entradas en Forex se dan bajistas, ¿sí? Entonces, teniendo esto, vamos a pasar a esta entrada, ¿sí? Que esta es una entrada que tuve, la pasé en el canal, ¿sí? Es del año pasado igual, pero me va a servir para explicar tema bien de estructura, ¿sí? Voy a eliminar todo lo anterior. Esto lo elimino todo esto, ¿sí? Y nos va a servir de ejemplo, ¿sí? Entonces, yo, ¿en qué temporalidad tengo que ver el mercado? Primero estoy en una temporalidad de H1, ¿sí? Vamos a dejar correr, miren, acá el precio que tenía. Impulso, este era mi punto máximo, mi punto mínimo, y teníamos que ver si el mercado llegaba a romper, ¿sí? Vamos a darle un poquito de pausa, de inicio. Bien, ¿qué tenemos acá? El precio que me hizo acá me rompió mi punto máximo, ¿sí? Me generó un nuevo máximo, entonces, ¿qué pasó acá? Impulso, retroceso, me generó un nuevo impulso, ¿sí? Tenemos un alto más alto que el anterior y un bajo más bajo que el anterior, se confirma que yo estoy en una tendencia alcista, ¿sí? ¿Qué debería ser el precio? Por ejemplo, ¿no? Llegar hasta estas zonas y continuar con esa tendencia alcista. A ver, ¿qué es lo que me hace el precio? Dejamos correr, se acerca a nuestra posible zona y pasa esto de acá, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Sí? Acá tenemos que tener en cuenta dos factores. Primero, mi último mínimo era este de acá, ¿sí? Que me genera un rompimiento. Y lo que yo tomo en cuenta es que el precio me hace un doble rompimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque de cierta manera me rompe dos mínimos que tenía el precio, que era este de acá y este de acá, ¿sí? Yo acá tengo doble rompimiento bajista. Entonces, al yo tener doble rompimiento bajista, ¿qué es lo que puedo decir? Tenemos un cambio estructural del precio, ¿sí? El precio va a empezar su tendencia bajista, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo ya tenía identificado mi punto máximo, ¿sí? Que era esta zona de acá. Yo, por lo general, para los que no me conocen, lo identifico como fractal, ¿sí? El fractal es la zona que voy a operar. Y acá solo marco el rompimiento, un solo rompimiento. Marco así, no me queda tanto gráfico en el precio, ¿sí? Venimos acá y ahí ya me queda, ¿sí? Y a veces esto lo dejo marcado, ¿sí?
para saber que el precio me hizo doble rompimiento. ¿Sí? Lo dejo dibujado. ¿Por qué? Porque me sirve a mí para decir, mira Gio, tengo rompimiento de estructura, estoy confirmado y me da más confianza a mí al momento de operar. ¿Sí? Vamos a darle play, vamos a ver hasta dónde llega el precio. No me acuerdo bien hasta qué punto llegaba. Ok, yo ya teniendo esto de acá, ¿qué puedo empezar a identificar? ¿Sí? Que este era mi punto mínimo. ¿Sí? Y ahí ya nos queda. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Buscar nuestra zona probable donde el precio quiera venir a hacer su reversión, ¿sí? Y empezar su caída bajista. ¿Sí? Entonces, una vez que yo logro eso, esto va a ser un tema un poquito más avanzado, pero en esta zona, para los que me conocen o me han visto operar, estas zonas las paso de largo, ¿sí? Que son, de cierta manera, son resistencias, ¿sí? Que no está mal que hay personas que operen con soportes de resistencias, yo lo considero que a mí mucho no me sirvió, ¿sí? Entonces ya esta parte que lo ven como una X, lo identifico como liquidez, ¿sí? ¿Qué significa? Que la mayoría de las personas, ¿sí? Que digo, no está mal. Sí, siempre la estructura la miro en H1. En Forex, en índices sintéticos en M15. ¿Sí? La mayoría de las personas va a tratar de vender en esta zona. ¿Por qué? Por el simple hecho de que es una resistencia. ¿Sí? Entonces va a haber muchas personas que yo sabía que iban a meter ventas en esa zona. ¿Sí? Entonces vamos a dejar correr un poquitito para ver qué es lo que me hace el precio. El precio viene, llega a esa zona, miren cómo les da un poquitito de profit a esas personas. ¿Sí? Les da un poquitito de profit y después ¿qué hace? ¿Sí? Esas personas tomaron su historia, la subieron a Instagram, miren qué bien que me va. ¿Qué es lo que me hace el precio? ¡Pumba! Ya acá con este movimiento lo sacó a todos en stop loss. ¿Sí? Entonces les dio un poquitito de profit y después se lo terminó sacando. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer ahí? Ahí es cuando yo bajo de temporalidad. Bajo a 15 minutos y empiezo a buscar zonas probables donde el precio me quiera llegar. Ahí lo vamos a ir viendo. ¿Sí? Buena pregunta. Entonces, ¿qué es lo que marco acá? Marco como posiblemente esta zona, ¿sí? Que el precio me pueda llegar. Yo ya la tengo definida. ¿Qué es lo que hago? Coloco mi entrada acá, ¿no? USDCHF es a veces uno que mueve también bastantes pips. ¿Sí? Hay que tener en cuenta también, si operamos el USDCHF, tenemos que tener en cuenta que los stop loss tienen que ser un poquitito más grandes porque miren, en este recorrido ya tenemos casi 30 pips. ¿Sí? Y yo lo considero un poco bastante todavía. Bajo a 5 minutos. ¿Qué es lo que veo acá? Esta zonita. ¿Sí? Podía seguir bajando de temporalidad, podía seguir bajando de temporalidad. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa en 5 minutos? Y acá les voy a dar un consejo o un tips que a mí en su momento me sirvió. ¿Sí? Me sirvió bastante. No, ¿me fue esto? Bueno, estábamos acá. Vamos a volver al modo de reproducción. Justo. Estábamos acá. ¿Sí? No puedo cambiar de temporalidad, creo. Hasta 5 minutos me deja cambiar. Bien. Entonces yo ya me quedaba con esa zona en 5 minutos. Probablemente haya sido una zona que haya identificado en menor temporalidad. Y mi consejo que les doy, si a veces todavía no saben qué stop loss poner, ¿sí? Y capaz su gestión todavía no lo acomodan bien, lo que yo les recomiendo es lo que yo hacía antes. Yo colocaba mi entrada, ¿sí? Y mi stop loss, ¿dónde iba a estar? Arriba de mi fractal operar. Ahí arriba. ¿Sí? Entonces yo le daba esa posibilidad al mercado de que me dé esos pips. ¿Sí? Entonces, como recién estamos arrancando, ¿sí? Estamos por las bases, recalco. Es un tip que a mí antes me ayudaba muchísimo. ¿Sí? Pero yo digo, lo que manda es la gestión de riesgo. ¿Sí? Ya cada uno tenemos que saber qué cantidad de pips podemos llegar a tener en cada entrada. ¿Sí? Si nosotros analizamos en H1, sí, podemos tener este tipo de stop loss. ¿Sí? Y de acá, ¿sí? Estábamos en H1, ¿sí? Yo tengo que identificar mi take profit, ¿no? Mi take profit 1 y el que habrían elegido la mayoría de las personas es este de acá. ¿Sí? Un 1 a 14 está perfecto. ¿Sí? La verdad, una entrada buenísima. ¿Sí? Un 1 a 14 prácticamente
el mes hecho, ¿sí? Miren como en un mes se puede hacer, en una sola entrada se puede hacer todo un mes, ¿sí? En una sola, ¿eh? Entonces, de acá, nosotros podíamos después elegir este, pero yo directamente me fui más al mínimo, ¿sí? Me fui a este Take Profit, ¿sí? Aunque sabía que tranquilamente el precio podía llegar acá, pero por temas ya de personalidad, de gestión, de psicología, puse mi Take Profit acá, que era un 1.44 en ese momento, ¿sí? No me acuerdo bien el stop loss que tenía, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Esperé pacientemente, ¿sí? Porque el trading, ¿de qué se trata? De tener paciencia, ¿sí? Y tomar nuestras mejores decisiones. El precio llega, me activa, se queda un rato ahí y empieza su bajada, ¿sí? Empieza, ahí habría tocado el Take Profit de la mayoría, y directamente yo dejo correr siempre mis operaciones, ¿sí? Y directo llegó rápido esta vez, llegó rápido a nuestro, ¿sí? O mejor dicho, a mi Take Profit, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa a veces y por qué nos gana a veces la desesperación, ¿sí? ¿Por qué? Y a veces estamos muy pendientes al MetaTrader, ¿sí? Mi recomendación es, si ustedes analizan de cierta manera una entrada, ¿sí? Que saben que tiene que correr varios días, ¿sí? Que no es una entrada que se soluciona en un día, ¿sí? Lo que les recomiendo es que o desinstalen su MetaTrader o cierren su cuenta de MetaTrader. ¿Por qué? Porque a veces sabemos que el precio hace impulsos y retrocesos. Entonces, supongamos nosotros entramos, nos levantamos y vemos que el mercado justo nos está dando una ganancia bien, el mercado viene bajando, viene perfecto. Entramos 2 horas más tarde y vemos que el precio está acá, cerca de nuestro punto de entrada, cerca de nuestro stop loss, la ganancia se achicó y empiezan a cerrar operaciones acá. ¿Sí? Entonces, cierran operaciones acá. ¿Qué es lo que me hace el precio? ¡Pum! Otro impulso más y ahí empiezan a decir, ¿por qué no dejé abierta la entrada? ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace el precio? Me hace un retroceso y empieza a caer así nuevamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que siempre, ¿sí? En lo posible, traten de mantener su paz, su tranquilidad, que eso es lo que mejor les va a servir. Sí, ahí está. Sí, yo creo que yo también me incluyo que me pasa, ¿eh? Me sigue pasando. Por ejemplo, Crash 1000. Sí, yo esta entrada la mandé en venta. Miren, vamos al chat. Tengo que buscarla, ¿eh? Si alguno me ayuda a marcar rápido mi entrada. Acá está. ¿Sí? Ahora busquen, si quieren, fíjenme el análisis. Acá está la entrada. ¿Sí? Miren. ¡Tú! Precisión, más precisión que esto no se puede llegar a tener. ¿Sí? Y el análisis se los había mandado. ¿Sí? Vamos a buscarlo juntos. ¿Alguno me lo fijó? Sí, no, yo confieso, a mí me pasa que de tener miedo y cerrar la operación. A ver si alguno encuentra esa entrada. Es el Crash 1000. Crash 1000, Crash 1000. Si me lo fijan o me lo marcan. A ver, creo que la encontré. Acá está. Ya está. La encontré. Está acá. ¿Sí? Acá se los había pasado y específicamente con punto de entrada. 62-6305. ¿Sí? Les dije, en las líneas negras por lo general es donde yo coloco mis zonas. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa acá? Se las explico rápido también. ¿Sí? No es que este tipo de análisis lo vamos a ver también más adelante y lleva un poquitito más de teoría, ¿sí? Pero como siempre digo, tenemos que arrancar con las bases, ¿sí? Yo tenía esa zona marcada, ¿sí? Pero ¿por qué tenía esa zona marcada? Vayamos a H1 y miren lo que hay en H1 en esa zona. Que es un análisis que me lo pasaron en realidad, pero lo mejoré, ¿sí? Cuando yo fui a H1, el precio estaba en esta zona de acá. Mandé la entradita por acá arriba, no me acuerdo. A ver dónde era. Era por acá. Si fue al PIB, fue en el punto máximo además de entrada. Ahí. ¿Sí? Y ya lo vamos a ver adelante. ¿Qué tenía acá? Tenía un perfecto bloque en una temporalidad de 15 minutos que estaba ideal para operar.
¿sí? Y entonces cumplía todos mis requisitos. Entonces, ¿qué hice yo? Se las mandé, ¿sí? Y además que tenía esto, que esta es la próxima clase, tenía una M, ¿sí? Que me indica un cambio estructural que hubo en esa zona, entonces. Y más confluencias. Esa zona es una zona que me saca liquidez, ¿sí? Esa entrada estaba de ley, ¿sí? O tenía muchas probabilidades de que se cumpla, como esta entrada que tuve en compra, que fue mi mejor entrada del trading que tuve desde que inicié hasta ahora, ¿sí? Esta la puede superar. ¿Por qué? Porque yo creo, ¿sí? Que mi entrada, ¿sí? Y si vieron, yo les pasé dónde está mi take profit. No sé si vieron la foto. Yo les pasé perfectamente dónde tenía mi take profit. A ver, acá se ve. Acá pueden ver, ¿sí? Mi entradita, ahí les pasé, está el mismo punto. Y mi take profit está en el 58.18. 58.18. Trazamos una línea y ponemos eso. 58.18. ¿Dónde está mi take profit? En el punto mínimo. ¿Sí? ¿Qué es lo que me está haciendo el precio ahora? Y si estoy viendo MetaTrader o estoy viendo el gráfico, estoy ganando menos. ¿Sí? El precio me está haciendo un retroceso, pero yo confío de que el precio va y quiere llegar a esta zona. ¿Sí? Entonces, tranquilamente esta zona de acá, ¿sí? Puede superar mi entrada. ¿Por qué? Porque yo tuve mi entrada al PIB y siempre tengo por lo general, lo voy a hacer marcar acá, tengo que hacer un poquitito más de zoom, ¿sí? Son 10, hay 10 aproximadamente, un poquito menos. Y de acá me voy hasta acá abajo. ¿Sí? Por lo general creo que es menos, tuve menos stop loss, creo que son 5 o 6. Tengo que chequear bien ahí en costo. Entonces yo creo que tuve 5, 4 por ahí. ¿Sí? Y de esa manera me estaría yendo por esta entrada de acá. ¿Sí? Y acá le habría ganado, miren, se habría dejado correr esta entrada. ¿Sí? Hasta mi siguiente zona habría sido perfecta. ¿Sí? Entonces, de cierta manera, nosotros, sí, en este caso fue una entrada rápida también, ¿sí? Que fue rápida y llegó rápida a nuestra zona de take profit, ¿sí? Y en este caso va un poquitito más lenta, pero va con fuerza todavía bajista, ¿sí? Entonces, creo que con esto, ya clase que vimos hoy, ya tenemos, o tienen tarea, mejor dicho, para repasar, ¿sí? O para hacer, que es hacer su plan de trading, repasar bien, identificar en H1 estructuras, y ya la próxima clase, ya vamos a tener, para que lo tengo anotado, la próxima clase tenemos rompimientos de estructura, ¿sí? Y Fibonacci, ¿sí? Rompimiento de estructura y Fibonacci. Vamos a tratar de dar esos dos temas, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo esta clase la voy a subir, esta de acá abajo, la compra o la venta. Ya puedo explicar. Paro la grabación, así no se hace tan larga, ¿sí? Porque